Yo, doctora en Economía, gracias por estar en Negocios Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos viendo que la cesta a la bolsa, por llamarlo de alguna forma, del empleo público cada vez se hace más grande. ¿Cómo ve la evolución hacia un trabajo cada vez más público? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que, aunque se ha criticado mucho al sector privado por tener una alta temporalidad, hasta el momento la temporalidad del sector público era más elevada que la temporalidad del sector privado. Este dato no hay que perderlo de vista. En segundo lugar, yo puedo entender que se consolide la situación laboral de los interinos, porque es verdad que es una situación de provisionalidad que no debería convertirse en permanente, pero es que el problema de fondo es otro. El problema de fondo es la rigidez de las relaciones laborales dentro de la administración pública que impiden que ante un cambio de circunstancias, ante un cambio de necesidades de la propia administración pública, se pueda prescindir del personal que está contratado en principio de manera indefinida, como en una empresa privada. Una empresa privada, si la empresa quiebra, si la empresa tiene que transformarse y necesita menos personal, pues puede reducir el número de trabajadores que tiene en plantilla. El sector público no. Y, por tanto, incrementar las cifras de trabajadores en el sector público no solo es problemático desde el punto de vista presente, por el sobrecoste que va a tener, sino porque constituye una hipoteca para las generaciones futuras. Ese personal cuyo puesto de trabajo en la administración pública se consolida hoy es un personal que no va a poder ser despedido por ninguna administración pública futura, aunque en el futuro los ciudadanos queramos privatizar la educación, queramos privatizar la sanidad, queramos estados mucho más pequeños, ese personal va a seguir ahí, no se lo va a poder despedir. Por tanto, creo que es incluso una decisión cuya calidad democrática es bastante dudosa porque son decisiones que se toman hoy y que comprometen a las generaciones futuras sin que éstas tengan capacidad de elección. O cambiamos la ley de acceso a la función pública, de acceso y permanencia en la función pública, o desde luego medidas como la que se toman hoy no deberían admitirse. Entonces ya el empleo público. ¿Perdón? ¿Qué peso tiene ya el empleo público? Bueno, el empleo público, según los datos del Registro Central de Trabajadores del sector público, está en 2,7 millones de personas. El problema es que estas cifras, que son las más altas de la historia según esta estadística, no computan aquellos contratos de duración inferior a 6 meses. Por eso conviene que nos vayamos a las cifras del INE, y el INE cifra el número de empleados en el sector público cerca de la... Hay que actualizarlo, ¿no? Probablemente el próximo trimestre lo hayamos superado, pero cerca de la marca histórica de 3,3 millones de trabajadores. Por tanto, estamos hablando de que en el mejor de los escenarios rondaríamos unos 17 millones de empleos en el sector privado y unos 3,3 millones, si no sigue creciendo la nómina pública, en el sector público. Por tanto, un empleado público por cada 6 empleados privados. Esto, pues a lo mejor a ojos de algunos no es demasiado, porque hay otros países de Europa donde el peso de los empleados públicos todavía es mayor que en España, por ejemplo en Suecia, por ejemplo en Finlandia, por ejemplo en Dinamarca, pero hay dos trampas que se suelen omitir en esta comparativa. En estos países muchos empleados públicos son empleados a tiempo parcial, por tanto, de un empleo de jornada completa en España, de allí pueden salir 2 o 3. Y en segundo lugar, y vinculándolo con lo que decía antes, en estos países despedir a empleados públicos, en caso de que cambien las necesidades de la administración, resulta mucho más sencillo, mucho más flexible que en España. Por tanto, aquí tenemos 3,3 millones que en la medida en que se vayan consolidando como funcionarios o como empleados públicos, no como interinos, va a ser muy difícil, ya digo, en el futuro prescindir de ellos, aunque el conjunto de la sociedad lo quiera, aunque la administración pública así lo necesite. Bueno, ese empleo público, como bien dice, cada vez es mayor, pero ¿cómo resta competitividad a las empresas? Bueno, básicamente que el empleo público se tiene que pagar con impuestos y, por tanto, los impuestos los soporta el sector privado. Es decir, cuanta
Cuanta mayor sea la plantilla del sector público, mayor tendrá que ser la carga fiscal estructural dentro del país, y una carga fiscal estructural más alta significa más impuestos a pagar por las empresas y, por tanto, menor competitividad después de impuestos. Habría un segundo factor que también se podría considerar, y es la competencia desleal que pueda ejercer en algunos casos, no necesariamente en todos, pero sí en algunos casos, la administración pública frente a la empresa privada. Si esa competencia desleal se ejercita pues acaparando recursos a costa del sector privado y, por tanto, hipertrofiando el personal, pues de nuevo eso es un perjuicio para la empresa privada. Y cabría incluso mencionar un tercer elemento que en el caso de España yo creo que es significativo, y es que el sector público, pues en un mercado laboral tan desastroso como el español, salarios no especialmente altos y condiciones laborales, por ejemplo, para muchos jóvenes bastante lamentables, pues el sector público parece algo así como el dorado, ¿no? La aspiración que tienen muchos para tener una vida decente, y es verdad, ¿no? Es decir, lo deseable sería que una persona del sector privado pudiese encontrar pronto un empleo estable y bien remunerado, pero debido a la casuística de nuestra pésima legislación laboral eso no sucede, y por tanto gran parte del talento interno de España o se va fuera del país o, si se queda dentro, su aspiración es a incorporarse a la administración pública en puestos donde el valor que pueden estar generando en la sociedad a lo mejor es escaso o incluso negativo, en lugar de quedarse en el sector privado donde potencialmente podrían crear mucho más valor para todos. Por tanto, esa absorción de talento, ese convertirse en una aspiradora de talento por parte de la administración pública, habilitando todavía más plazas con las que quedarse con los mejores trabajadores españoles, también es otro factor que restaría competitividad. Entonces, por todo lo que nos está contando, ¿podemos estar convirtiendo el país en un monstruo de gasto público que nos deje quizás sin capacidad de reacción en una crisis de deuda? Sí, a ver, yo creo que ese es el problema en general, en la primera parte de lo que has mencionado, que estamos hiperburocratizando y ensanchando demasiado el sector público. Ese es el problema de gran parte de Europa, de prácticamente toda Europa, ¿no? Europa es cada vez más una maquinaria estatalizada, con un porcentaje creciente de la población que vive de los impuestos que paga el resto de la población y por tanto, una parte de la población que puede, o puede que no, pero en todo caso puede o puede que no generar valor, vive a costa de otra que sí lo genera, porque si no lo genera en el mercado, esos modelos de negocio que no generan valor desaparecen. Y eso, ya digo, es un problema en sí mismo, porque tenemos, como mencionábamos antes, sociedades cada vez menos dinámicas, menos expuestas al cambio y a la adaptación a un entorno global. Pero es que además, en el caso particular de España, la segunda parte de tu apreciación creo que es especialmente pertinente. España tiene un 120% de deuda sobre PIB, tiene un déficit público, este año cerrará en torno al 6, 7, 8%, y por tanto que en este momento en el que ni siquiera las cuentas están cuadradas a corto, medio o largo plazo, nos pongamos a incrementar el gasto público, no de manera coyuntural, que podría tener sentido si hay alguna necesidad extraordinaria, no de manera coyuntural, sino de manera estructural, y de una manera estructural que no se puede deshacer ni siquiera aunque lo necesitemos, pues creo que es una irresponsabilidad cortoplacista muy propia de los gobernantes irresponsables y cortoplacistas que gobiernan sobre nosotros. Pues Juan Ramón Rayo, gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Hasta otra. Gracias.